Cambio y fuera. Cambio y fuera. Damas y caballeros, vamos a compartirle ahí unos headphones al doctor. Felices, No maravillados y funciona contentos está de regreso con nosotros en esta cabina de cambio y fuera el sexólogo Carlos Durán. ¡Vamos, doctor! ¡Qué duro, Durán! Sí, el duro Durán, muy bien. Vamos a hablar con el doctor de la sexualidad. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Bienvenido, ¿cómo está usted? Siempre te digo que te falta un Durán. Un Durán. Sí. Sí. El segundo es muy importante. Sobre todo. Durán. Sobre todo. Muy bien, sí. Si no te llevas tu Digo, Durex. el segundo es muy importante para el que puede, doctor, ¿eh? Ay, Dios mío, sobre todo. Muy bien, hay una tendencia que cae y raya dentro de lo delicado, dentro de lo insospechado. Manéjate. Y es algo a lo que nosotros podríamos llamar como el tercer sexo. En primer lugar, desde su expertise profesional, refiriéndonos nosotros a la ciencia, ¿existe ese tercer sexo, doctor? ¿Sí o no? Bueno, yo te podría decir que es un término más bien, vamos, de tipo psicosocial, está muy relacionado con lo que es la posmodernidad. De por sí no es un término que se trabaja, o sea, desde lo científico, sino más bien esto entra dentro de lo que son, por ejemplo, otras expresiones, por decir así, sexuales. El término tercer sexo está relacionado con lo que no va, o sea, con lo que es fuera de lo que se conoce como lo binario, o sea, Lo no binario. exactamente, que dentro o sea, Hombre, sexo mujer. masculino, Exacto. hombre, mujer y así sucesivamente. Que hay muchas figuras en el mundo del entretenimiento pare- que se están declarando no binarias. Exactamente, pareja Cuento, para heterosexual decir lo y que todo es. eso. Perdón, Entonces- perdón, doctor, y perdóname que le interrumpa. ¿Usted cree que es una ventaja o un tigueraje del que se está definiendo como no binario para entrarle a lo que sea? Ay, Dios. Oh, pero esa claro. esa mata está como bonita. Es por ahí que vamos, doctor, porque es una charlatanería. Diga, no, yo soy una mujer, pero yo le entro a tú, soy una culebra. Mira, una de las características de la posmodernidad precisamente es la oposición a la lógica y a la razón. Claro. Entonces, yo no te quiero decir que necesariamente, o sea, los movimientos y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que son los trastornos que se conocían como trastornos y ya no están necesariamente como trastornos de orientación sexual Sí. y de identidad, que precisamente es donde entran muchas veces esa clasificación que le llaman tercer sexo, porque precisamente tiene que ver con eso, con ese tipo de expresión. Por ejemplo, y el hecho de que exista la comunidad LGBTIQ más. Entonces, precisamente porque hay personas que no necesariamente, o sea, eligen ese tipo de comportamiento. O sea, y de ellos expresión. nacen así. Mira, es igual como, por ejemplo, tú naciste y cuando tú naciste Una fiera. y nadie, o sea, tú simple y sencillamente Cuidado y la te muela, identificaste con el sexo opuesto a la hora de sentirte atraída desde el punto de vista romántico y eso. Y entonces, y nada, o sea, no hubo una condición, sino que simple y sencillamente tú naciste con eso. Y eso mismo pasa, por ejemplo, con el homosexual, eso pasa con la lesbiana. Para mí, algo más difícil todavía, lo de los transexuales, los transgéneros, porque no es tan fácil tú venir a este mundo, por ejemplo, y no sentirte bien con el sexo. Con el cuerpo que con el te sexo tocó, con el sexo biológicamente. biológico, exactamente. Ajá. Sí, tiene que y es ser el problema disfrazante. que tienen esas personas. Y la gente a veces creen como que es una lesión y no es una lesión. No, No. y pasan por un proceso de transformación muy fuerte, porque incluso tienen que ponerse hormonas. Sí. No, es un Y proceso. operarse, es un proceso o sea, es agresivo. un proceso complejo. Por ejemplo, los transexuales, que antes se entendía como que solamente que era después de la adolescencia, que más o menos que se podía diagnosticar, y ya tenemos casos, por ejemplo, de niños que nacen y cuando la madre, por ejemplo, empieza a poner, si nacen con el sexo femenino, o sea, vulva y la vagina y vulva y todo, entonces lo normal es, pues, entonces ponerle su ropita y todo vestidito. eso, y el niño y la niña empieza a rechazar eso.
Sí. Y lo que quiere pues, es ponerse Overall, ropa incluso y también y asumir incluso también el rol y conducta de los hombres. Y yo conozco, bueno, hay un caso, incluso está en YouTube y sería bueno que ustedes lo vean. Esa expresión de ese padre a mí se me quedó grabada cuando él dijo que él en un momento de su vida tuvo que despedirse de su hija. Wow. Porque el niño desde pequeño empezó a tener esas expresiones. conducta. Y entonces cuando ellos fueron a psicólogos, que fueron a terapia, entonces le dijeron precisamente la condición que tenía y que lo más recomendable era acompañarlo, era apoyarlo en ese proceso, Sí. sobre todo a la madre que fue la que tuvo que asumir. Y no solamente eso, sino con los niños que estaban alrededor del colegio, Sí. lo de su Fuerte, entorno, o sea, explicarle eso que no lo entienden, y Sí. todo, entonces es complicado. Y lo mismo también en este caso también con los transgéneros, que también la situación es mucho más difícil porque el problema tiene que ver con el rol que ellos tienen que hacer. Y esto mismo también pasa con otros casos. Yo regularmente hay otros que realmente no se conocen porque no hay tanta literatura, pero por ejemplo, el caso de los intersexuales, Sí. que entonces ni una cosa ni la otra. Y entonces, y están, por ejemplo, los agéneros, Andrógenos. están los bigéneros. O sea, hay aproximadamente unas 12, por decir así, Condiciones. tipologías. O sea, Sí. que a veces algunas de ellas tienen quizá como que tienen que ver una con la otra, pero realmente todas tienen que ver con diferentes expresiones. Entiendo. Ahí están los pansexuales, que entonces Se enamoran Esto es de que de una mata. Se enamoran de ¿Usted los se imagina bizcochos. de que yo casar con una mata? Es una Regularmente. locura. Pero Y doctor, entonces- no estamos entrando, el no estamos país, cayendo pero- en querer llamar la atención. Es decir, para mí, Yo me imagino el pan sensual Para como se mí- pone cuando ve un aguacate. para mí, Yo pienso- el pan sensual se pone loco cuando ve un porque un yo veo, baguette. yo pienso que para mí sexo es vulva o pene. Exacto. Todo lo demás son No. preferencias sexuales. No es el sexo, o sea, el sexo es masculino o femenino. Eso te iba a Y luego decir, tú tienes Tony, una preferencia. pero hay- Yo creo que la hay- preferencia, y discúlpeme doctor, yo desde hace muchos años que he analizado esta situación y hemos tenido conversaciones similares, yo entiendo que no puede llamársele una preferencia. Porque, por ejemplo, yo prefiero X No, restaurante, exacto. yo prefiero X ropa, yo prefiero X lugar, pero tenemos que hablar de una naturaleza sexual. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, lo primero es que tenemos que empezar a llamar las cosas por lo que son, porque nadie va a preferir algo que le genera tantos conflictos sociales, emocionales, personales a un ser humano. Eso depende, porque hay personas que hay cosas que le generan problemas, dificultad, y el placer de lo prohibido le llama y le atrapa más. Sí, pero eso es otra cosa. Sí, Por ejemplo, el placer de lo prohibido podemos llamarle a, qué sé yo, a tener relaciones en un lugar no apropiado o ese tipo de cosas. Pero ya de ahí que tú te sales de la norma, ¿no? Porque si tú tienes algo prohibido puede ser tú que eres mujer con un hombre, ¿tú entiendes? Y perfecto, ya es una relación que está fuera del lugar, pero la gente lo encuentra como normal. Pero si estamos hablando de una situación ya de homosexualidad, de otro tipo de cosas, ya se sale de los cánones de aceptación social. Y ahí de es que lo, viene el de verdadero lo conflicto. establecido como normal. Sí, por eso es que casi siempre, cada caso, cada persona que tiene que tiene esa condición, siempre hay que verlo como un ente individual. Porque ahí pueden entrar algunas condiciones. Por eso nosotros, los sexólogos, mayormente, casi siempre, hacemos lo que se llaman las evaluaciones físicas Ok. y también evaluaciones psicológicas. En la psicológica tiene que ver el desarrollo psicosexual Claro. que tuvo esa persona. Porque es el caso, por ejemplo, y no quiere decir que eso sean todos, pero por ejemplo, una muchacha que fue abusada o un muchacho que fue abusado, Sí. que en este caso tiende a crear fobia y entonces muchas veces y a lo mejor no quiere tener, por ejemplo, hay quienes muchas veces no quieren tener relación con una mujer por una presión que sienten, una presión psicológica que sienten hacia la mujer y a veces van y empiezan a, vamos a decir, en este caso, a interactuar con hombres. Pero Sí. este es un caso que no es que necesariamente hay una identidad Claro. ni una orientación, sino es que hay una condición que te está llevando a cierta conducta. Entonces, y en esos casos sí, muchas veces, cuando se trata desde el punto de vista psicológico, lo que se hace muchas veces es llevar a la persona a que realmente descubra cuál es realmente su orientación. Y es lo que uno tiene
tiene que hacer. ¿Es más fácil para la mujer sostener una relación homosexual que para un hombre? Se lo pregunto porque recientemente se han dado algunos casos donde mujeres que han tenido malas experiencias con los hombres, han sido maltratadas por los hombres, la han pasado mal con los hombres, se encuentran con una amiga y le consultan y le dicen, y la amiga le pone la mano en el hombro y por ahí María se va. ¿Ok? Entonces estas mujeres se identifican con este otro ser, con esta otra compañera que les entiende, que les comprende y que ellas confían en ella y que están seguras que no la van a herir. ¿Usted entiende que por esa situación social se va dando cada vez más la homosexualidad de mujeres? Lo que pasa es que, fíjate que el comportamiento por ejemplo, de una mujer con otra mujer, a veces difiere mucho de un hombre con otro hombre. Por ejemplo, las mujeres más fácil se toman de la mano, las mujeres van más al fácil baño. Duermen juntas. Exactamente, pueden dormir juntas, es más Se pasable cambian y todo juntas. eso. Exactamente. Entonces, Van al baño juntas. cuando los hombres hacen eso, entonces ya hay otra, a veces hay otra expresión y todo eso. El gran sobre Simón. y entonces, y precisamente quizás cuando tú dices que es más fácil, pudiera ser por eso. No, ya está más bonito. Y doctor. entonces Y ahora. No, pero sin embargo, recuérdese- data de Grecia. y recuérdese que están los bisexuales, o sea, que también, o sea, Sí, que sí, sí, que batean a las dos manos. Lo que son de todo. Que batean a las dos manos. Los que siempre Lo que salen a la traen discoteca todo. con algún entran plan. ahí, Que si el guante está hecho, lo suelta y agarran con la mano pelada. No, Sí. dicen los bisexuales son de lo que dicen de que dame el plato del día, pero usted no quiere saber, dame el plato del día. Fíjate de la Que vaina. ayer fue carne y molondrón. Sin embargo, ya antiguamente en Grecia, estamos hablando de hace miles de años, los soldados, los grandes soldados llevaban un ayudante de cámara y era un muchacho joven, con el cual también se Afeitadito, satisfacían sexualmente. Sí, claro. No, y de Miguel. hecho, Sí, pero si tenían cortadito. 12, 13, 15 añitos. Sí, sí, ¿cierto? sí, y de Ay, de Dios hecho, en esa misma época, por ejemplo, los que estaban al frente de las cárceles, los que cuidaban, los custodios y todo eso, no podían, o sea, no podían casarse. Y mientras estuvieran ahí, entonces, dime tú, o sea, en esas cárceles de hombres, mayormente casi siempre, tendían muchas veces a tener su Es que pareja. la necesidad tiene Y cara de entonces, hereje. y lo hacían, y eso estamos hablando de miles de años atrás. O sea, Sí. lo que pasa con todo esto es que hoy en día, por ejemplo, muchas de esas condiciones ya se está hablando de ellas, ya se están haciendo estudios y todo eso, y por eso también salen a relucir, y de hecho por eso incluso ya están exigiendo un espacio. Claro que sí. Lo que no te voy a decir, lo que quizás a veces yo no estoy muy de acuerdo, que por ejemplo... Es la forma en la que le por ejemplo, exigen. es a lo que le llaman, por ejemplo, muchas veces matrimonio. A veces hay cosas que no necesariamente es un matrimonio, puede ser otra cosa, pues una relación, no sé, consensuada, pues una relación homóloga, puede ser otra cosa. Entonces a veces queremos darle el mismo término de una cosa que es, por ejemplo, para heterosexual, que para personas que son del mismo sexo, en este caso. Entonces, son las cosas que muchas veces... Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? Lo más importante es que el ser humano trate de descubrir dónde se siente, o sea, dónde se siente más feliz y que se siente, por decir así... cómodo y realizado. Claro. Y entonces, porque el problema es cuando en una sociedad tú quieres ir como en contracorriente. Claro Lo que que pasa sí. es que a veces no se sabe si se va para el cielo o el infierno con Claro. lo que elija. Sí, claro que sí. Lo que pasa Porque hay un bombardeo de mucha lo que pasa es información. que para si algún día nos van a juzgar, y así lo dicen las Sagradas Escrituras, no nos van a decir si tú fuiste heterosexual, si fuiste homosexual, si fuiste religioso, católico, o sea, lo que nos van a decir son otras cosas. Hiciste el bien, hiciste mal. a alguien feliz, fuiste feliz, Muy bien. compartiste lo que tú tuviste con otra persona, el necesitado, y todo, esas son las cosas. Y por Claro eso que es sí. que cuando tenemos al frente de nosotros un tipo de personas que tienen esta condición, lo que tenemos que ver es eso. Si esa persona ama, si esa persona sonríe, si esa persona es solidaria, si esa persona... querido. Si es un buen ser humano. Si es un ser humano. Eso es lo más importante. Claro Lo que único. sí. Es lo más importante. Doctor Carlos Durán. Usted que conoce la historia, ¿no? Y ha estudiado la sexología humana, ¿no? Y usted de cada día se maneja en esta área. ¿Entiende usted que desde que el mundo es mundo hay y ha habido lo que hay ahora mismo, o ahora hay más pájaros que nunca?
Muchacho. Pero Eso se escuchó. Eso es Espérate. profesional, es Eso, y despectivo. eso se escuchó No, muy eso no es mal. despectivo, Claro que eso- sí, se escuchó corrígeme, discriminatorio. corrígeme. Despectivo. Claro que sí. Que sí que. Entonces, corríjamelo para no corregirlo No, claro yo. que sí. Corríjalo usted, Que si doctor. ahora No, las no, no, con personas altura, que con están altura. intimando con de su mismo No, no, sexo. no. Ahora mismo, estas situaciones, todas estas denominaciones que se le están dando no son nuevas, ¿no? Expresiones, sí. Son por Porque si los... tiene su saco de pluma, que lo saquen. Dios mío. Te va a llamar. Respeten al doctor. Juan Carlos Albelo, oye, este emisora. Claro, no, Pero respeten. precisamente por eso, o sea, es nuevo. En resumen de cuentas, no No es nuevo. No es nuevo. No es Ya nuevo. esos son lo que por eso te digo, porque incluso antes hubo época en la cual este tipo de personas eran sometidos incluso a la hoguera, Claro. en algunos Vivían muy reprimidos, realmente. eran expulsados Claro. del entorno. Lo ahorcaban. Y Echaban a los cocodrilos. todavía hay países todavía Claro, donde, claro. donde los homosexuales todavía Son prohibidos. tienen Sí, problemas. sí. Hoy en día. Los talibanes no toleran la No Y lo entonces, homosexualidad. aceptan. y estamos hablando en este caso de una orientación sexual que no es desde ahora. Sí. O sea, y entonces, y lo otro también que mencionábamos, todo lo que hemos mencionado, regularmente, o sea, han existido, lo que pasa que en aquel entonces, o sea, por muchísimas condiciones. Recuerda que ya las sociedades se van haciendo cada día más, o sea, se van abriendo y ya existe, por ejemplo, aquí hay ya hoy en día, por ejemplo, todo eso de la poco a poco, porque al fin y Lo al que cabo, pasa es que oiga, estamos en al una fin y al- época donde eso se ve diferente. Antes ellos estaban tan reprimidos que se veían obligados a ocultar lo que ellos preferían Pero- o lo que ellos pero vivían claro. en la intimidad. De hecho- Descubrieron ahora que tienen derechos. De hecho, ustedes conocen de hombres, por ejemplo, que tienen hijos Sí. y que ahora fue que se declararon no, lo eran. claro. Lo eran. Vivieron Lo que pasa es reprimidos. que la presión, Sí. exactamente, la presión social que tenían y todo eso, a todos los niveles, a todos los Sí. religioso, social, psicofamiliar y todo eso, lo llevaba a eso y sin embargo, de repente, que no, que ya No se aguantaron encuentran más. ya que ya que tienen derecho a lo mejor a abrirse y ese tipo de cosas y entonces ya. Yo he oído incluso la expresión, no, es que el hombre se dio tantas mujeres que se volvió pájaro. No, eso lo he oído yo. Sí, es verdad. No, Hay señores, gente- eso hay- Bueno, es Miguel. sexual siempre. Bueno, Miguel Alcántara. Hay gente que la utiliza como burla y eso, pero Sí. la realidad es que ellos están en un momento donde entienden que ya, como dijo Miguel, tienen derechos y que es más permitido que ellos puedan hablar abiertamente de lo que prefieren y lo que viven a puerta cerrada. ¿Qué usted opina, doctor, de la promoción y del incentivo que se le está dando en los medios de comunicación, en los contenidos del streaming, en los medios digitales a la homosexualidad y a la comunidad? Lo que pasa es que ya es ya están entrando dentro de a ocupar incluso espacio dentro de la sociedad. Y de una manera u otra, las expresiones se van a dar. Ujú. El hecho de que por ejemplo, que con los niños, que hay que tener cuidado con los niños y todo eso, porque a lo mejor que no lo entienden. Bueno, eso es una de las funciones que le corresponde a los padres en este caso. Y por eso lo más importante es que el ser en el lugar que está ocupando, si es un niño en este caso, bueno, pues están los padres ahí que son los que tienen en este caso que orientar y que tienen que decir lo que sucede con esa persona. Ujú. Lo mismo con los adolescentes, lo mismo también con los mismos centros educativos y todo eso. Hay que hablar del tema. El asunto no es para que uno haga, porque esto no es un asunto que se contagia, esto no es algo que necesariamente Claro. que la gente lo asume como tal. Pero es bueno que la gente lo conozca, que la gente sepa del tema. Usted toma su decisión, usted a lo mejor sabe. Yo siempre he dicho que uno de las virtudes más grandes que tiene un ser humano es el autorrespeto. Por supuesto. El autorrespeto, porque el autorrespeto es lo que te lleva mayormente a vivir en paz y estar en paz con los demás. Entonces, cada quien... Y cuando tú te respetas tú, los demás también te respetan, Claro. porque tú no le toleras a nadie que te falte el respeto. José- es que nadie puede darte algo que tú no eres capaz de darte a ti José mismo. Ortega se decía, yo soy yo y mis circunstancias. Sí. O sea, lo que yo soy,
pero también a veces las circunstancias también tienen que ver. Por supuesto que Te sí. lleva. Te Entonces, definen. y en ese sentido, por ejemplo, cada cosa, o sea, todo tiene sus medidas. Así mismo como dentro de lo heterosexual, Sí. existen las conductas que están fuera de lo que son los rangos normales. Sí. Las expresiones y todo eso, pues también eso también está para ellos también. Pero de que tienen y necesitan, por ejemplo, ya no nos podemos sorprender de que el hecho de que se vean ya, aparezcan ya películas o cine específicamente para ese tipo para esa persona. festivales. Incluso ya hay festivales y todo eso. Entonces, y todo ya, y eso no se va a frenar. ¿Por Mire. qué? Porque ya lo que tenemos que aprender es a convivir con eso. Y tenemos que simple y sencillamente aprender a respetar. Claro. Es una realidad. A mí, creo que lo llegué a comentar una vez con los muchachos aquí y yo recuerdo que estábamos en un lugar, era un barco en el que estábamos. Gael tenía unos, vamos a poner 5 años, 6 años tenía, 5, 6, 7 años tenía Gael, mi hijo mayor. Y estábamos en un barco y el barco tenía como unos asientos alrededor. Y en el medio la gente como que iba parada, era como un ferry. Y vamos sentados, hacía frío, teníamos unos abrigos. Y yo voy con Gael sentado en las piernas y Cristal va sentada al lado de mí. Y vienen 2 muchachos y se sientan y ellos vienen agarrados de mano los muchachos. Y yo me di cuenta que eran homosexuales. Y se sientan justo frente a nosotros y empiezan a besarse. Oh. Empezaron a darse... Se sintieron libres. Y él dice, Y yo tengo al niño cargado. Y yo hago así, que yo con su mamá ni ¿Cómo le ni entro? con su mamá él me ha visto besándome así. Y de repente yo vamos en el ferry, en el barco, y la única solución en la que yo pensé para proteger al niño fue tirarlo por ahí. No, voltearle la cara, no. para evitar la Al niño. conversación. Voltearle la cara. No necesariamente voltearle la cara. Yo le dije, bueno, este es Nueva York, aquí pasa eso y más. No, que se aguante. No, precisamente ahí llega el momento donde uno tiene realmente que saber explicar Y educar. al niño. Y Ser educar. creativo, mira, es un problema de la tiroides. Que Exacto. se ve casi- Porque, ¿qué tuvo, o sea, qué se ve casi varón. qué tuvo tu hijo, a diferencia de otros? Que él tuvo la oportunidad de llegar al momento y de llegar a la ocasión de tener que ver algo que a lo mejor él nunca había visto. Ajá. Y ya le tocó verlo. Claro. Y Así otros no lo ven y otros a lo mejor le faltaría para llegar a ver pero eso. ¿por qué tiene que verlo? O sea, yo les invito a todos a que vean Mira, un discurso. pero perdón, Tony. Que por no más es- que corra, No, lo va a no. encontrar donde quiera. Pero fue algo accidental, no fue que él se expuso No, intencionalmente a eso, sino fue No. algo que sucedió Y que en escapó a cuestión la mano de segundos. ellos. ¿Tú entiendes? Porque yo sé, cuando estamos viendo una película en la casa, Ajá. yo sé de cuando en la película se va a poner como medio Sí, tormentosa. exacto. Exacto, yo Y digo. le dice, vete a acostar con No. su padre. Deja ver que está acabada. Yo les invito a que vean, oigan un discurso del presidente Putin, que él dijo claramente, en un discurso grandísimo, que hablaba de otra cosa, y él dijo, señores, en mi país yo no prohíbo la homosexualidad, pero tanto prohíbo que haya una pareja de heterosexuales. heterosexuales besándose y dándose, pasándose la lengua, etcétera, delante de todos los demás, como también prohíbo que lo hagan los gays y las lesbianas. Claro. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué tenemos que verlo? Abogar respeto. O sea, porque ahora mismo ya estamos diciendo como que no, todo esto es Hay que normal. amarse, hay que Pero mire, amarse. usted con su esposa, no se vayan a estar dando besos Claro, delante de la gente. claro. Pero, o sea, todo, o sea, debemos de Mira, ser todos tú te- Hay iguales. un, tú nivel, puedes- hay un nivel de amor ahí. No, es que tú Cariño. puedes manifestar el cariño, tú puedes manifestar el amor, pero todo desde la base del respeto. Exacto. Tú no puedes ni ser exhibicionista, ni ser vulgar, ni ser nada de eso, Y sacarle porque el coco al vivimos, potecito. Sin embargo, vivimos en sociedad. sin Claro. embargo, aquí no lo sé, pero en España tú no puedes decirle a una pareja de lesbianas o de gays Que que no no se lo estén hagan, besando, es difícil. porque está siendo homófobo. Ujú. Pero sí me pueden decir a mí no se esté besando con su mujer delante porque hay niños pequeños. A eso es a lo que voy. O sea, Exactamente. tenemos que ser No hay todos una iguales, igualdad, tanto para exacto. uno como Generación para de otro. cristal. Queremos ya como darle la normalidad a algo y quitarle la normalidad a otra cosa. Exactamente. El doctor Eh, Carlos Durán Esa es la ha estado con nosotros acá Ay, en Cambio sí. y Fuera. Hemos estado hablando del tercer sexo. Es una realidad, ya incluso muchas ciudades del mundo están creando baños especializados para
un tercer sexo. Ajá. Tú ves que el baño de las hembras tiene la figurita con la falda. De una niña. El baño de los varones tiene ¿Un la machito? figurita con el macho. Y entonces ese tercer baño tiene mitad hembra, mitad varón. Bueno. Lo que sea que usted coja por ahí, dele por ahí. Entonces, se le está buscando la vuelta. Existe la homofobia. Claro que sí. Existe el rechazo, existe el abuso. Sí. Pero también existe la gente que se está aprovechando de esa situación y lo está cogiendo como por otro camino, lamentablemente. Pero eso somos nosotros los seres humanos. Una vez más, gracias por aceptar nuestra invitación. Y me alegro que seas tú que diga eso. Sí. Que tú lo digas, porque, o sea, que lo digamos nosotros, lo que estamos en esto, pero Claro. que la gente vaya entendiendo un poquito eso, porque realmente sí, están los extremos siempre. Por supuesto que Están sí. los extremos que siempre son negativos. Exacto. Eso es así. Come cocoró. ¿Cómo la gente se comunica con usted, doctor? 24-7-809-399-5153 y dr.durandurán ahí en las redes. Muy bien, el doctor Muy Carlos Durán Durán que estuvo con Está nosotros muy acá en Cambio y cocoro. Fuera. Ya llegó el ganador del ¡Ay, celular sí! TCL y hoy se va para la calle ese celular. Mucha gente que no tolera haber perdido diciendo que el concurso es un Que era fraude. fraude. Ajá. Ay, sí, que somos unos Siempre. ladrones, Dios que no sé mío, qué. Somos delincuentes, que somos unos Siempre. ladrones. Pero nada, para todo el que diga eso, mierda. Ojalá y me tranquen en la cárcel de tu Escríbele piel. a todos. Tú le dices, ok, le vamos a regalar un celular a cada uno de ustedes y darle una dirección equivocada. ¡No! Vengan a buscarlo a este sitio aquí. Cambio y Fuera. Cambio y Fuera.